Durante 2 años, Cheryl había construido cuidadosamente una vida para Jacob, que no era la suya. Cada mensaje, cada llamada, cada risa compartida era una actuación, un papel que había perfeccionado. Ella no era la mujer que él creía. Su juventud, su belleza, su vitalidad, todo era una fachada. Los filtros, la iluminación, los ángulos escondían la verdad. Era mayor, vulnerable, desesperada por amor y validación. El timbre sonó. Su corazón latió con fuerza, y en ese instante Cheryl entendió. Algunas mentiras son más fáciles de soportar que la verdad, pero algunas verdades, cuando se revelan, pueden destruirlo todo. De pie en la puerta, el peso de su engaño la aplastaba. ¿Él lo descubriría? ¿Se marcharía? Cheryl supo que aquello no era solo un encuentro, era el principio del fin. La verdad ya no podía ocultarse. Gracias a todos mis espectadores y suscriptores por su apoyo. Manténganse atentos para actualizaciones diarias de crímenes reales. No olviden suscribirse. Jacob D. Anderson, un ingeniero de software de 32 años de Atlanta, Georgia, siempre se había sentido un extraño. Criado en un tranquilo vecindario suburbano, su mundo giraba en torno a la tecnología, al zumbido constante de su computadora y a la soledad que había definido gran parte de su vida. No era alguien que hiciera amigos fácilmente. A menudo se refugiaba en sus pensamientos en lugar de interactuar con el mundo. Sus conexiones eran digitales, y su vida social se desarrollaba detrás de pantallas, donde las conversaciones fluían más fáciles, más cómodas. En el mundo real, siempre había luchado por encontrar su lugar. Cuando descubrió el perfil de Cheryl S. Hartwell, no esperaba gran cosa. Ella tenía 41 años, o al menos eso afirmaba. Vibrante, llena de energía, con una sonrisa cautivadora que parecía irradiar calidez a través de la pantalla. Para Jacob, que siempre había luchado contra la soledad, ella era un soplo de aire fresco. Comenzaron a intercambiar mensajes y pronto esas conversaciones se profundizaron. Él esperaba con ansias cada chat, cada videollamada. A medida que el vínculo entre ellos se hacía más fuerte, Cheryl lo hacía sentir visto, importante y amado de una manera que nunca antes había experimentado. Ella escuchaba cuando él hablaba de su vida, sus sueños, sus luchas, y él compartía más con ella que con cualquier otra persona. Durante los meses siguientes, su conexión se intensificó. Lo que había empezado como conversaciones ligeras pronto floreció en intercambios emocionales, donde ambos compartían detalles íntimos de sus vidas. Cheryl hablaba de su pasado, de las relaciones perdidas y de las lecciones aprendidas, mientras Jacob se abría sobre la soledad que lo había marcado. Sentían que estaban construyendo algo real. Ella lo hacía sentirse comprendido, y para Jacob, esa era la conexión que tanto había anhelado, una sensación de intimidad y compañía que jamás había tenido. Pero Cheryl no era la mujer que decía ser. Tenía 57 años, no 41, y la imagen que presentaba era una ilusión cuidadosamente construida. Una experimentada influencer de redes sociales, Cheryl sabía cómo crear su presencia digital, con iluminación, filtros y ángulos de cámara elegidos con cuidado. Aparecía joven, vibrante y llena de vida. Todo lo que Jacob creía desear. Había pasado años perfeccionando el arte de proyectar una versión más joven y deseable de sí misma, una que atrajera a hombres como Jacob, en busca de conexión y afecto. Cheryl no solo ocultaba su edad, también huía de su pasado, de la mujer en la que se había convertido. Divorciada y marcada por relaciones fallidas, se había refugiado en esta fantasía digital donde podía ser la mujer que deseaba ser en lugar de la que era. La atención que Jacob le daba, la validación emocional que él le ofrecía era todo lo que Cheryl anhelaba. No le mentía solo para ocultar su edad. Intentaba recuperar algo que había perdido, una parte de sí misma que se desvanecía con cada año que pasaba. Jacob, sin embargo, no cuestionaba lo que veía. Para él, Cheryl era todo lo que había estado buscando. Era su confidente, la mujer que lo entendía mejor que nadie.
Mientras seguían con sus largas e íntimas conversaciones, él se comprometía más con la relación. Creía en ella, en el amor que estaban construyendo. Las diferencias de edad parecían insignificantes frente a la conexión que compartían. Cheryl lo hacía sentir el centro de su mundo, y para Jacob eso bastaba. El hecho de que nunca la hubiera visto en persona no importaba. Estaba convencido de que lo suyo era real, que su vínculo era genuino. Pero las grietas en la relación empezaron a aparecer, aunque Jacob no las vio al principio. La manipulación de Cheryl era sutil, casi imperceptible. Ella había creado una imagen de sí misma que se adaptaba a los deseos de Jacob, cuidando cada detalle de su apariencia y su personalidad para encajar en el papel que sabía que él quería. La persona de la que él se había enamorado no era ella, sino una versión fabricada para satisfacer sus necesidades emocionales. Cada videollamada, cada conversación reforzaba la ilusión que había construido. Jacob lo creía, confiaba en ello y comenzó a involucrarse más emocionalmente. Lo que él no entendía era que Cheryl también lo había hecho. Ella se había invertido en esa fantasía, escondiéndose detrás de una versión digital que la hacía sentirse deseada y validada. Para Cheryl, el engaño no se trataba solo de aparentar otra edad. Se trataba de presentar una versión de sí misma en la que ella también quería creer. Se había acostumbrado tanto a vivir detrás de filtros y fachadas que había comenzado a perder de vista quién era en realidad. La verdadera Cheryl, la vulnerable e insegura, había quedado enterrada bajo esa versión cuidadosamente fabricada para Jacob. No solo escondía su edad, escondía sus miedos, sus inseguridades y sus fracasos amorosos. Pero en Jacob había encontrado a alguien que no veía los defectos, alguien que adoraba la imagen que ella había creado. Y por primera vez en mucho tiempo, se sentía importante. A medida que la relación se profundizaba, Jacob no podía estar más comprometido. Nunca había sentido algo así por nadie. Con Cheryl, había encontrado una conexión que llenaba el vacío dentro de él. Ya no estaba solo. La intimidad emocional que compartían era todo lo que había esperado. Cheryl se había convertido en su mundo, y él creía de todo corazón que ella era la mujer que había estado esperando. Para él, la diferencia de edad no importaba. Ella era perfecta. Pero como ocurre con todas las ilusiones, la verdad tarde o temprano saldría a la luz. Las capas de engaño que Cheryl había tejido con tanto cuidado empezaban a desmoronarse, aunque Jacob seguía sin ser consciente de la realidad que se avecinaba. Lo que había empezado como una relación inocente, llena de esperanza y posibilidades, estaba a punto de chocar con la verdad. Una verdad que Cheryl había estado ocultando tanto de sí misma como de Jacob. Cuanto más compartían, cuanto más Jacob invertía emocionalmente, más difícil sería enfrentar lo que era real y lo que era fantasía. Cheryl le había dado a Jacob todo lo que necesitaba. ¿Pero qué se había dado a sí misma? Cuanto más se enamoraba Jacob, más pesaba el engaño sobre Cheryl. Había construido aquella relación sobre una base de mentiras. Y ahora, a medida que se hacía más fuerte, sabía que le costaría cada vez más mantener la ilusión intacta. Pero por ahora, la fantasía seguía viva. Ambos creían en ella, en el amor que habían creado en el espacio digital entre los dos. Estaban atrapados en su propia red de mentiras. Cheryl escondiéndose tras filtros e imágenes perfectas, y Jacob tan emocionalmente entregado a la mujer, que creía conocer que nunca cuestionaba la realidad de su vínculo. Pero pronto, la verdad saldría a la luz, y cuando eso ocurriera, la relación que habían construido se derrumbaría más rápido de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado. Las grietas habían empezado a mostrarse, y la ilusión que habían creado juntos estaba a punto de romperse. Jacob llevaba horas mirando la pantalla iluminada de su teléfono. La anticipación era casi insoportable. 2 años de conexión virtual, interminables videollamadas, mensajes nocturnos, y un tipo de intimidad que siempre parecía real, pero que seguía confinada al mundo digital. Ahora todo estaba a punto de cambiar. El momento con el que había soñado,
el que sacaría su relación de los píxeles para llevarla a algo tangible. Por fin estaba al alcance. Pero mientras los detalles del vuelo aparecían frente a él, una punzada de duda se coló en su mente. Había esperado tanto. Había construido esta imagen de Cheryl en su cabeza. Pero, ¿estaría la realidad a la altura de la fantasía? Su relación había sido el escape perfecto para Jacob, un vínculo libre de las complicaciones y la imprevisibilidad del mundo real. Las ausencias de Cheryl siempre tenían explicación: compromisos de trabajo, la distancia, la falta de tiempo. Pero cada conversación con ella profundizaba más su entrega emocional. Se había convencido de que ella era la indicada. Sin embargo, habían pasado 2 años, y la impaciencia empezaba a pesar. Jacob necesitaba más que mensajes y videollamadas. Quería sentir su presencia, escuchar su risa en persona y tocar a la mujer que había sido su ancla emocional. La idea de seguir solo con intercambios virtuales ya no le bastaba. Era hora de conocerla. De verdad. Una noche, después de otra larga videollamada, la sonrisa familiar de Cheryl en la pantalla, tan cálida y juguetona, solo alimentó la creciente impaciencia de Jacob. No podía seguir esperando una oportunidad que quizá nunca llegara. Su paciencia se estaba agotando. «De verdad quiero verte, Cheryl», dijo Jacob, con voz suave, pero cargada de significado. Sus ojos, fijos en la pantalla, buscaban en los de ella la conexión que tanto anhelaba. La sonrisa de Cheryl no se desvaneció, pero su tono cambió. «Me estás viendo ahora mismo, Jake», bromeó, con una media sonrisa dibujada en sus labios. La sonrisa de Jacob vaciló por un momento, pero insistió, su voz cargada de anhelo. «No, no así», dijo inclinándose más cerca de la cámara. «Quiero sentirte, verte, tocarte, respirar el mismo aire que tú». Las palabras sonaron pesadas al salir de sus labios, como si algo más profundo, más vulnerable, se hubiera escapado sin querer. Por un breve instante, el rostro de Cheryl se suavizó. Un leve rubor tiñó sus mejillas. La vulnerabilidad en su expresión resultaba casi inesperada. Era la primera vez en sus 2 años juntos que Jacob se sintió realmente visto. Su deseo se reflejaba en la reacción de ella. La pantalla entre ellos ya no parecía una barrera, sino una puerta hacia algo real. «Está bien», dijo después de una larga pausa con la voz más baja, más cálida. «Te enviaré mi dirección. Debería estar en casa antes de que llegues. ¿Va a ser un viaje por carretera o un vuelo?» «Vuelo», respondió Jacob casi de inmediato con la emoción creciendo. Cheryl sonrió de nuevo con un tono más relajado. «¿Qué fecha?» «El 22», contestó Jacob con voz firme. «Debería pasar una semana antes de irme». Las palabras sonaban definitivas, como si el futuro ya estuviera trazado ante él. La logística del viaje se resolvió en minutos, y la conversación que había comenzado con un juego de coqueteo, ahora se sentía como el inicio de algo mayor. Jacob ya podía imaginar el aeropuerto, el primer momento en que sus ojos se cruzaran en persona, el primer abrazo que sería real, no virtual. Cada instante que habían compartido en los últimos 2 años los conducía a ese punto. Su corazón se aceleraba al imaginarse caminando por la terminal, finalmente capaz de sostenerla como lo había soñado miles de veces. Casi podía sentir su calidez, su presencia a su lado, ya no confinada a una pantalla. La llamada terminó, y por primera vez en semanas, Jacob sintió sus nervios calmarse. Había tomado la decisión, y ahora la cuenta regresiva había comenzado. Su mente era un torbellino de entusiasmo y expectación mientras empezaba a preparar el viaje. Compró ropa nueva, ropa que pensaba causaría una buena impresión en Cheryl, pero más importante aún, que le haría sentirse seguro cuando finalmente se conocieran. Incluso reemplazó su ropa interior vieja y gastada. Un detalle extraño, pero que simbolizaba su disposición para el nuevo capítulo que se acercaba. Era una mezcla extraña de practicidad y emoción, pero se sentía bien. Sentado en su escritorio, hizo clic en el botón de reservar vuelo, el sonido de la confirmación resonando en sus oídos.
Ya estaba hecho. La espera había terminado. Los planes que había cultivado durante 2 años finalmente se estaban convirtiendo en realidad. El peso de la decisión era fuerte, pero se veía superado por la oleada de emoción que lo dominaba. No era solo un viaje, era la culminación de todo lo que habían construido a través de mensajes y videollamadas. La conexión que compartían estaba a punto de hacerse real. La fantasía finalmente estaba cruzando hacia la realidad. Pero incluso cuando sus dedos flotaban sobre el teclado, una pequeña parte de él dudaba. La emoción era abrumadora, pero una chispa de incertidumbre se filtraba. ¿Sería Cheryl todo lo que había imaginado? ¿Sería tan cálida en persona, tan radiante como la mujer de la que se había enamorado a través de la pantalla? Las dudas persistían, pero las apartó. Ya se había comprometido con esto. Era el siguiente paso, el único paso. No podía retroceder ahora. Los días pasaron en un borrón, cada uno moviéndose más rápido que el anterior. Cuanto más se acercaba el vuelo, más crecía la emoción de Jacob, como una olla de presión a punto de estallar. No podía esperar a conocer finalmente a Cheryl, a ver si el amor que compartían en línea podía realmente convertirse en algo tangible. Pero en lo más profundo, esa chispa de incertidumbre nunca desaparecía por completo. Se decía a sí mismo que era normal, que este era un nuevo capítulo. Pero una parte de él no podía dejar de preguntarse si Cheryl estaría a la altura de sus expectativas. ¿Sería la mujer de la que se había enamorado? ¿O la realidad lo decepcionaría? La noche antes de su partida, Jacob no pudo dormir. Su mente corría con pensamientos del aeropuerto, de conocerla, de la vida que podrían construir juntos. Pero las preguntas persistían. ¿Sería todo lo que he imaginado? ¿Sentirá lo mismo? Aún así, no podía dar voz a esas dudas. La emoción era demasiado fuerte. El sueño que había alimentado durante tanto tiempo finalmente se estaba haciendo realidad. Y eso era lo único que importaba. Al día siguiente, el momento que había esperado por fin llegaría. Mientras tanto, Cheryl también se preparaba para el encuentro, aunque su ansiedad era mucho más profunda. Pasó horas frente al espejo intentando perfeccionar la imagen que había construido tan cuidadosamente para Jacob. Aplicaba capa tras capa de maquillaje, cada trazo un recordatorio de la máscara que llevaba para ocultar los años que la habían alcanzado. Ella había vivido con la mentira durante meses, cuidando con detalle su presencia en línea para parecer joven y vibrante. Pero ahora, frente al espejo, no podía evitar la verdad. No era la mujer que Jacob creía. Su reflejo estaba muy lejos del rostro juvenil y radiante que le había mostrado en la pantalla. La mentira había funcionado hasta entonces, pero el momento de la verdad había llegado. ¿La amaría todavía cuando la viera tal como era en realidad? Las manos de Cheryl temblaban mientras añadía los últimos retoques a su maquillaje. Su respiración era entrecortada, la ansiedad apretando su pecho. El peso del engaño se volvía más pesado con cada instante que pasaba. Había construido toda una identidad para Jacob, moldeada con meses de videollamadas. Y ahora todo estaba llegando al clímax. ¿Podría él mirar más allá de la verdad, más allá de los años ocultos? Ella quería creer que sí. Después de todo, ¿acaso no habían compartido algo real? Pero en el fondo, Cheryl temía que la verdad lo destruyera todo. Cuando sonó el timbre, el corazón de Cheryl dio un vuelco. Respiró hondo y caminó hacia la puerta, intentando serenarse. La abrió con una sonrisa. Pero en el instante en que Jacob entró, todo cambió. Su expresión vaciló al encontrarse con los ojos de ella. Durante un breve momento, reinó el silencio. Jacob se quedó inmóvil, su rostro inescrutable. Sus ojos buscaban respuestas en los de ella. El estómago de Cheryl se encogió, su sonrisa vacilante. Se había preparado tanto para este momento, pero nada la había preparado para el peso de la mirada de Jacob, para la incredulidad que nublaba sus facciones. Jacob permaneció allí, clavado en el suelo. Había imaginado ese momento 1000 veces, pero nada lo había preparado para la mujer que tenía delante. Seguía siendo vibrante,
llena de energía, pero no era la mujer de la que se había enamorado. La diferencia era imposible de ignorar. Las líneas en torno a los ojos, la suavidad de sus facciones que el maquillaje ni la luz podían ocultar. Era mayor, mucho mayor. Y la realización lo golpeó como una ola, arrancándole el aire. Había imaginado a alguien más cercano a su edad, alguien que reflejara la energía juvenil que ella había proyectado. Pero la mujer frente a él se veía mayor de lo que había esperado, y los años eran dolorosamente claros. Su mente corría, entre confusión y shock. La mujer que creía amar no era quien aparentaba ser. La imagen perfecta que había construido en su mente se hizo añicos, y los fragmentos de esa ilusión se desmoronaban con cada segundo. Había confiado en ella, había creído en ella, y ahora se encontraba frente a frente con una desconocida. El silencio entre ellos se volvió denso, el aire cargado de palabras no dichas. La sonrisa nerviosa de Cheryl se apagó, e intentó reírse con una voz demasiado ligera. «La edad es solo un número», dijo, tratando de restarle importancia al momento, de hacer que pareciera irrelevante. Pero las palabras cayeron huecas, sin sentido ante la verdad. La mente de Jacob daba vueltas, y ninguna risa o frase podría borrar el daño. Los años que Cheryl le había ocultado ahora eran imposibles de ignorar. Jacob no pudo hablar de inmediato. El shock era demasiado, la traición demasiado cruda. Su corazón golpeaba en el pecho mientras repasaba mentalmente los meses de conversaciones compartidas, los momentos de intimidad y conexión que ahora se sentían como mentiras. ¿Alguna vez me fue sincera?, se preguntaba. Su respiración era agitada, su cuerpo inmóvil. Todo el calor que había sentido por ella, todo el afecto construido a lo largo de incontables horas de charla, ahora parecía una ilusión. ¿Cómo pude ser tan ciego? La ira comenzó a crecer lentamente, como una tormenta en el horizonte. Había confiado en ella, había creído cada palabra, y ahora, delante de él, estaba la verdad. Ella lo había manipulado, lo había usado por sus propias razones, y él se quedaba con nada más que los restos destrozados de lo que pensaba que era una conexión real. El rostro de Cheryl, que en su mente había sido cálido y reconfortante, ahora parecía una máscara, una fachada que había ocultado la verdad demasiado tiempo. La confrontación era inevitable. Cheryl podía ver el cambio en su expresión, la rigidez de sus hombros, la luz apagada en sus ojos. «Jacob, por favor», empezó, pero su voz carecía de fuerza. «No quería que me vieras así, yo solo quería que fuera real». Jacob finalmente habló, su voz tensa, apenas un susurro. «¿Real? Me mentiste durante meses. Durante 2 años me hiciste creer en algo que no era verdad». Las palabras fueron como un golpe, cada una un recordatorio de la traición que aún intentaba asimilar. Cheryl abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió. Permaneció allí, indefensa, su rostro desmoronándose mientras la realidad se imponía. Ella había creado esa mentira, esa fantasía, y ahora se derrumbaba. Quiso explicar, quiso disculparse, pero sabía que no cambiaría nada. El daño estaba hecho, y no había vuelta atrás. Los pensamientos de Jacob giraban en un torbellino de incredulidad, confusión y rabia. Había sido manipulado, usado como un títere en el juego de Cheryl. Había creído cada palabra que ella decía, cada sonrisa que le regalaba, y ahora todo se desmoronaba ante sus ojos. Había construido su mundo sobre una mentira, y ahora todo se derrumbaba. El peso emocional de la traición comenzaba a destrozarlo poco a poco. La confianza que había depositado en Cheryl, el amor que había sentido por ella, ya no existían, reemplazados por una creciente sensación de traición que no podía sacudirse. Mientras la confrontación continuaba, su mente se llenaba de recuerdos de sus conversaciones pasadas, cada uno ahora manchado por la verdad. Cada palabra dulce, cada promesa de amor, cada momento de calidez ahora parecía un gesto vacío. Las mentiras,
tan cuidadosamente construidas, estaban expuestas, y Jacob no podía ignorar la repulsión que lo invadía a cada segundo. En el silencio que siguió, dio un paso atrás. Necesitaba espacio. Espacio para respirar, para pensar, para comprender todo lo que acababa de ocurrir. Su corazón se aceleraba. Su pulso golpeaba mientras el peso emocional lo aplastaba. Había estado enamorado de una mentira, y esa mentira ahora lo había destruido todo. Cheryl lo observó retroceder, su corazón hundiéndose. La realización de que lo había perdido la golpeó como una ola. Había construido una fantasía y, al hacerlo, había destruido lo único que se había sentido real. Jacob luchaba por procesar todo, y Cheryl comprendía que no había manera de arreglarlo. La confianza se había ido, y con ella cualquier esperanza de reconstruir lo que tenían. Todo lo que podía hacer era mirar cómo la relación que había trabajado tanto por mantener se le escapaba de las manos. ¿Qué habrías hecho tú en los zapatos de Jacob? ¿Te habrías marchado o habrías dejado que la traición te llevara al límite? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. ¿Desde dónde nos ves? Cuéntanos tu ubicación. La mente de Jacob era una tormenta, un huracán violento que apenas comenzaba. La verdad, una vez revelada, lo había cortado como un cuchillo. Y la rabia que siguió era una fuerza de la naturaleza, creciendo rápido, imparable. ¿Cómo podía Cheryl, la mujer en quien confió su corazón, haberlo engañado tan completamente? La mujer en la que creyó, la que pensaba conocer, no existía. Había sido manipulado, engañado, y lo peor era que había caído en la trampa por completo. La conexión que compartían, el amor que pensaba real, ahora parecía una broma cruel. ¿Cómo pudo hacerme esto? Esa pregunta lo perseguía, clavándose más profundo con cada segundo. Pero enterrado bajo la traición, otro pensamiento surgía, frío y aterrador. ¿Era suficiente esta traición para justificar los pensamientos violentos que cruzaban por su mente? Jacob la había confiado todo. Había creído en ella. Le había dado todo, emocional, física y mentalmente, a alguien que había tejido una mentira elaborada. Y ahora, con esa verdad flotando entre los dos, no podía escapar. No podía sacudirse la sensación de traición. No podía dejar de pensar que no se trataba solo de la edad, de un número en un certificado de nacimiento. Era acerca del control, del poder, de haberle arrebatado su derecho a elegir. Me robó mi elección. Me hizo enamorarme de una mentira, pensó con amargura. En ese momento, la parte racional de su mente, la que sabía distanciarse, falló. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo mentirme tanto tiempo y hacerme creer que era real? Jacob intentó calmarse. Se dijo que respirara, pero las emociones subían como olas desbocadas. Él no era así. Nunca había sido violento. Nunca había recurrido a la ira de esa forma. Pero algo dentro de él se había roto. Las mentiras se habían acumulado demasiado. Y ahora todo caía sobre él de golpe. No podía soportarlo más. Su mente estaba nublada. Su cuerpo temblaba. Y en el caos, un plan empezó a formarse. Una necesidad casi mecánica de hacer algo para arreglarlo, para recuperar el control. La rabia no se sentía como rabia, sino como una necesidad de justicia, una justificación torcida e irracional para lo que estaba por venir. Ya no se trataba de amor ni de confianza, se trataba de asegurarse de que ella sintiera el peso de lo que le había hecho. La noche avanzaba lentamente, y Cheryl seguía sin darse cuenta de la tormenta que crecía dentro de él. Aún intentaba actuar normal, reírse, hacer pequeñas conversaciones como si nada hubiera cambiado. ¿Cómo puede?, pensaba Jacob. ¿Cómo puede fingir que todo está bien después de lo que hizo? La ira seguía enroscándose en él, apretando con cada minuto. Intentaba ignorarla, dejarla ir, pero era imposible. Lo había consumido. Cada palabra de ella cortaba más hondo. Cada sonrisa parecía una burla de lo que habían compartido. La fantasía que había construido, la confianza que había depositado en ella, ya no era nada más que una fachada. Ya no podía verla por lo que era.
Solo podía ver la mentira que había creado, la mentira que le había robado su sentido de realidad. Y entonces, en un instante, la rabia se transformó en otra cosa. Se convirtió en una necesidad de control, una necesidad de sentir que tenía el mando de algo, cualquier cosa, después de que ella le hubiera arrebatado todo en lo que había creído. Sus manos temblaban mientras miraba alrededor de la habitación, hasta que sus ojos se posaron en la encimera de la cocina. Allí, al borde, había un cuchillo, una hoja brillante bajo la luz. Parecía inocente, pero en su mente se transformó en otra cosa. Se convirtió en la herramienta que le devolvería el control, un símbolo de justicia, el acto de recuperar lo que ella le había robado. Se sintió bien. Se sintió como la única opción. Se levantó, las piernas tambaleantes, la decisión tomada. Agarró el cuchillo. El acero frío en su mano se sentía sólido, anclándolo al momento. Mientras avanzaba hacia Cheryl, sus pensamientos no estaban en las consecuencias ni en lo que estaba a punto de hacer. Solo importaba una cosa: ella le había mentido. Le había mentido durante 2 años y le había arrebatado su elección. Lo había despojado de todo y ahora era su turno de tomar el control. Cheryl lo miró, su sonrisa desvaneciéndose al ver la expresión en su rostro. Era demasiado tarde para darse cuenta de lo que ocurría. Sus palabras, sus súplicas, todo lo que dijo para intentar suavizar la situación ya no importaba. El cuchillo estaba en su mano, y mientras él dio un paso adelante, sintió que el mundo desaparecía a su alrededor. No escuchó su jadeo. No escuchó sus intentos de hablar. Solo escuchaba el sonido de su propio pulso martilleando en los oídos. No dudó. Se movió rápido, decidido, sus emociones desbordadas cuando clavó el cuchillo en su pecho. Los ojos de Cheryl se abrieron de par en par, sorprendidos, pero no tuvo tiempo de reaccionar. El golpe la dejó sin aliento, su cuerpo cayendo sin fuerzas al suelo. Jacob se quedó sobre ella, respirando con dificultad, el corazón desbocado. Lo había hecho. En ese instante, sintió un vacío extraño, un hueco donde antes había rabia. La furia se había ido, reemplazada por un silencio frío. Miró el cuerpo sin vida de Cheryl, su sangre tiñendo el suelo. Y por un momento todo se detuvo. El tiempo se ralentizó y Jacob sintió el peso de sus actos aplastarlo. Pero no hubo satisfacción ni alivio, solo vacío. Mientras la sangre se extendía alrededor de Cheryl, aquella mujer vibrante a la que había amado, Jacob no pudo sentir otra cosa que entumecimiento. El cuchillo, aún apretado en su mano, ahora le parecía ajeno. ¿Qué había hecho? No lo sabía. No podía procesarlo. La ira había sido reemplazada por algo más oscuro, más definitivo. No se sentía justicia. No se sentía nada. Solo se sentía como un error. Durante un momento, Jacob permaneció allí, mirando a Cheryl, mientras el mundo giraba a su alrededor. Sabía que no había marcha atrás. Había cruzado una línea que jamás podría deshacer. No podía borrar la violencia. No podía borrar la traición. La realización fue inmediata, pero ya era demasiado tarde. No se movió. La habitación estaba inquietantemente silenciosa, salvo por el sonido distante de su propia respiración entrecortada. Cheryl yacía ante él, sin vida, y por un momento no pudo comprender la magnitud de lo que había hecho. La rabia que lo había llevado hasta allí había desaparecido, reemplazada por un vacío profundo y aplastante. Lo había hecho. Había quitado una vida, y no había vuelta atrás. Antes de que pudiera reaccionar, un ruido rompió el silencio. La puerta apenas se había cerrado cuando un vecino que pasaba por allí alcanzó a ver a Jacob salir apresuradamente de la casa. Lo vio, notó su movimiento nervioso y no dudó. Sacó el teléfono y llamó a la policía. Jacob, sin darse cuenta de que alguien lo había visto, permaneció inmóvil unos segundos más. Pero el sonido distante de las sirenas atravesó la niebla de su mente. Entonces entendió lo que pasaba. Alguien lo había visto. Habían llamado a la policía.
No había escapatoria. Para cuando los agentes llegaron, las sirenas eran ensordecedoras. Jacob no intentó esconderse ni huir. Estaba de pie en la calle, esperando mientras los oficiales comenzaban a evaluar la escena. El cuerpo de Cheryl seguía donde había caído. No había señales de entrada forzada, ni de lucha. Todo apuntaba a lo que parecía una disputa amorosa que había escalado en violencia. La muerte de Cheryl no era solo el resultado de un corazón roto o un arrebato de ira. Se había convertido en una solución violenta y definitiva a una mentira que Jacob ya no pudo soportar. La policía solo podía reconstruir los restos de lo sucedido. Pero para Jacob, la realidad ya estaba clara. No podía deshacerlo. No había marcha atrás. La casa, que alguna vez había albergado la promesa de una nueva conexión, ahora estaba inquietantemente en silencio mientras el equipo forense documentaba cada detalle. El cuerpo sin vida de Cheryl Hardwell era un contraste brutal con la mujer vibrante que Jacob había conocido en las videollamadas. La sangre a su alrededor, un recordatorio lúgubre de la traición, la ira y las mentiras que habían conducido a ese momento. Sin señales de entrada forzada, sin indicios de resistencia. Todo apuntaba a algo personal, algo premeditado. No había sido un acto de violencia al azar. Era el producto de una mentira cuidadosamente cultivada, una red de engaños que, al final, había desembocado en una erupción violenta. Los peritos recorrieron cada rincón de la casa, recogiendo huellas, examinando el cuchillo aún junto al cuerpo de Cheryl. Hablaban en voz baja, con un tono de respeto ante la brutalidad de lo ocurrido. El arma homicida, un simple cuchillo de cocina, yacía en el suelo como si hubiera sido dejado de manera casual. Pero la sangre a su alrededor contaba otra historia. No era solo el cuchillo, era la naturaleza fría y metódica del crimen, lo que hablaba del enojo y la pérdida que lo habían desencadenado. No había huellas ni signos de lucha. Todo sugería una decisión consciente. Jacob no había intentado escapar de la situación. Había tomado la decisión de terminarlo. La evidencia forense pintaba un cuadro de ira calculada, y poco a poco las piezas comenzaban a encajar. Afuera, los oficiales entrevistaban a los vecinos, reconstruyendo sus primeras impresiones. No había sido un robo. Era un acto cometido por alguien cercano. Alguien que sabía exactamente dónde golpear. Un crimen pasional, sí, pero con algo más insidioso detrás. Una traición calculada, más profunda de lo que cualquiera podría haber imaginado. En la comisaría, Jacob se sentaba en la sala de interrogatorios, sus manos temblando levemente mientras miraba fijamente la pared. Ya no había resistencia en él, no quedaba lucha en su cuerpo. La confesión había salido fácil, como si hablara de otra persona, alguien distante del caos que lo consumía. No tenía miedo, no todavía, pero tampoco estaba entumecido. Estaba atrapado en un estado intermedio, en las secuelas de un momento que no había planeado, pero del que ya no podía escapar. «Cuéntenos qué pasó», le dijo la detective Carla Dorsey, con voz calma y firme. Había visto esto antes, el shock de una confesión, la frialdad que la acompañaba. Pero Jacob era diferente. Había algo en él que la hacía observar con más atención. Él respiró hondo, la voz apretada pero estable. «Ella me mintió», dijo en voz baja. «Me hizo creer en algo que no era verdad. Me hizo enamorarme de una versión de ella que no existía». No había rabia en su voz, solo resignación, como si ya hubiera aceptado el peso de lo que había hecho. Su confesión salió lenta, pieza por pieza. Habló de cómo se conocieron en línea, de cómo las conversaciones se habían profundizado, de cómo invirtió tanto de sí mismo en alguien que, en esencia, nunca fue real. Habló de las videollamadas, de las promesas de un futuro juntos, y de cómo Cheryl lo llevó a creer que era alguien que no era. 41 años, vibrante, juvenil. Eso había creído, pero en realidad tenía 57. La revelación que lo destrozó horas antes ahora se transformaba en algo distinto, algo que en su mente justificaba todo. «No lo planeé»,
dijo Jacob con la voz temblorosa. Simplemente pasó. Cuando por fin la vi en persona. Fue como si todo se derrumbara. La mujer a la que amaba ya no estaba. La persona que creía conocer no existía. La detective tomaba notas, sin apartar los ojos de él. Había tratado con colapsos emocionales antes, pero Jacob era diferente. No lloraba, no suplicaba clemencia. Estaba calmado, casi distante, como si relatara el crimen de otro. ¿Lo planeaste?, preguntó Dorsey otra vez, con tono firme pero sin acusar. Los ojos de Jacob se movieron apenas. Sus dedos seguían temblando sobre la mesa. No, dijo negando con la cabeza. No lo planeé. Solo perdí el control. Todo en lo que creía, todo lo que pensaba que sabía, era una mentira. Si ella me hubiera dicho la verdad desde el principio, tal vez nada de esto habría pasado. En esas palabras, en esa confesión tranquila, la detective empezó a comprender la profundidad del colapso emocional de Jacob. No era solo ira, era el derrumbe de todo sobre lo que había construido su mundo. Sí, había sido manipulado, pero la verdad, cuando lo golpeó, fue demasiado para soportar. Mientras tanto, el equipo forense recogía cada evidencia posible: mensajes, fotos, conversaciones en redes sociales. El rastro digital que Cheryl dejó pintaba con claridad la historia de su relación. Jacob había enviado dinero, regalos, incluso había reservado un vuelo para verla en persona. Ella le había mandado fotos, cada una más cuidada que la anterior. Había construido un mundo para él, un mundo falso. La imagen de una mujer de 41 años, cuidadosamente diseñada. Pero la mujer que abrió la puerta no era la mujer de la que Jacob se había enamorado. La policía encontró uno de los últimos mensajes que Cheryl le había enviado a Jacob antes de que subiera al avión. No puedo esperar para verte. No estés nervioso. Esto no era solo un caso de un hombre descubriendo el engaño de su amante. Era el caso de un hombre emocionalmente manipulado, cuyas creencias sobre la mujer que amaba se desmoronaron en un instante. Cheryl se había aprovechado de su soledad, de su necesidad de conectar, y había construido toda una vida basada en mentiras. La evidencia apuntaba a algo más que un crimen pasional. Era un crimen enraizado en la manipulación. Un hombre roto que se sintió despojado de su elección, de su capacidad para decidir qué era real y qué no. Cuando el caso pasó a juicio, la defensa se aferró rápidamente al estado mental de Jacob. Elaine Porter, la abogada de Jacob, solicitó una evaluación psicológica, alegando que él era emocionalmente frágil y que había sido empujado al límite por los engaños de Cheryl. En la corte, Porter lo presentó como un hombre vulnerable, manipulado para creer en una conexión falsa. Según ella, Jacob no planeó matar a Cheryl. No era un asesino a sangre fría, era un hombre consumido por sus emociones, arrastrado por una falsa creencia en el amor. ¿Hizo bien Porter en enfocar el caso como un colapso mental? Si fueras abogado, ¿usarías esa vía como una salida más fácil? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Jacob se sentó en la estéril sala de interrogatorios, las luces fluorescentes parpadeantes, proyectando un resplandor frío sobre su rostro. Sus ojos estaban vacíos, su expresión plana, como si el peso de su crimen aún no lo hubiera alcanzado por completo. Su cuerpo estaba rígido pero tembloroso, con un leve escalofrío recorriéndole la espalda. Habían pasado horas desde la confesión y aún no podía escapar del vacío que lo devoraba por dentro. El shock se desvanecía, reemplazado por un extraño entumecimiento incómodo. Las palabras que había dicho a la policía, simples y directas, resonaban en su mente. Lo hice. Ella está muerta. Su voz había sido hueca, distante, como si hablara de otro, de un desconocido. La evaluación psicológica de Jacob reveló detalles inquietantes sobre su estado emocional. Los expertos señalaron que mostraba signos de apego delirante, una forma de fijación romántica obsesiva, intensificada por el aislamiento y la privación emocional. Todo su sentido de sí mismo se había entretejido con su relación con Cheryl.
Ella se había convertido en su ancla, en su fuente de validación. Y cuando ese ancla fue arrancado de golpe, cuando la verdad salió a la luz, Jacob quedó a la deriva, roto mental y emocionalmente. El doctor William Foster, el psicólogo criminal asignado a evaluarlo, entró en la sala en silencio. Su presencia era calmada, medida, y Jacob supo lo que venía a continuación. Ya había pasado por esto antes, esas evaluaciones, esas preguntas que iban más allá del crimen mismo. Foster estaba allí para desentrañar su mente, para averiguar qué lo había llevado al asesinato. Pero Jacob no estaba seguro de poder explicarlo. ¿Cómo se explica algo tan crudo, tan violento, tan inesperado? ¿Cómo poner en palabras la tormenta caótica en tu interior? La rabia que hierve y luego te deja vacío. Foster tomó asiento frente a él, entrelazó las manos y lo observó con un desapego clínico. Jacob, comenzó con voz suave pero firme. Sé que esto debe ser difícil, pero necesito que me cuentes qué pasaba por tu mente la noche del crimen. ¿Qué pensaste cuando la viste? Jacob tragó saliva, la garganta seca. Bajó la vista hacia sus manos, que aún temblaban levemente. Cuando la vi, empezó despacio. Me di cuenta de que todo lo que me había dicho, todo lo que había creído de ella, no era cierto. No era quien yo pensaba. Me había mentido y no pude soportarlo. Simplemente perdí el control. Su voz se quebró, pero no levantó la mirada. Mantuvo los ojos fijos en sus manos, su mente regresando a ese instante. Aún podía ver su rostro, la sonrisa que le ofreció al abrir la puerta, brillante, cálida, acogedora. Y luego, el golpe de realidad, que era mucho mayor, muy distinta a la mujer que había construido en su mente. Fue como un puñetazo en el estómago y no pudo escapar de ello. No pudo soltarlo. Foster asintió, tomando notas con cuidado. ¿Qué fue lo que en ese momento te impulsó a actuar?, preguntó con tono medido. ¿Fue solo el impacto de verla o hubo algo más? Las manos de Jacob se cerraron en puños. No fue solo el shock, dijo con la voz cargada de emoción. Fue todo, las mentiras, el engaño. Me hizo creer en algo que no era real. Y cuando la vi por primera vez, sentí que todo en lo que había vivido era una mentira. Me había robado la elección. Me había quitado el derecho a decidir a quién quería amar, con quién quería estar. Me hizo enamorarme de alguien que no existía. No pude soportarlo. No sabía qué más hacer. El doctor Foster se inclinó hacia adelante, sus ojos entornados mientras lo escuchaba. Entonces te sientes traicionado, dijo. ¿Pero por qué la violencia, Jacob? ¿Por qué llegar al asesinato? Jacob negó con la cabeza, la frustración asomando en su voz. Ya no se trataba solo de la traición. Era el poder, el control. Ella había controlado todo. Todo lo que yo creía real. Y cuando me di cuenta de eso, lo perdí. No pude dejar que se saliera con la suya. No pude simplemente irme. Tenía que hacerla sentir lo que yo sentía. La ira, la confusión, la sensación de haber sido engañado. Era demasiado. No se trataba de la edad. Se trataba de la mentira en la que me hizo vivir. Foster se recostó en su asiento, considerando cuidadosamente sus palabras. Comprendía lo que Jacob intentaba decir. Ese retorcido sentido de justicia que lo había dominado. Pero también sabía que la rabia, cuando se deja sin control, puede llevar a actos irreversibles. La rabia de Jacob no se trataba solo del engaño. Era la manipulación emocional, la completa falta de control que tenía sobre su propia vida. La ilusión que Cheryl había creado lo había consumido. Y cuando esa ilusión se rompió, la mente de Jacob se fracturó con ella. La violencia que siguió fue el resultado de un colapso emocional profundo, una reacción a haber sido empujado más allá de sus límites. Aquí hay un costo psicológico significativo, Jacob, dijo el doctor Foster, suavizando la voz. Esto no fue solo acerca de la mentira, fue acerca de tu vulnerabilidad emocional. Sí, fuiste manipulado.
Pero la traición iba más allá de las acciones de Cheryl. Fue contra tu propio sentido del ser. Te sentiste rechazado, abandonado, y esa ira se volvió hacia adentro y hacia afuera. Eras un hombre desconectado de la realidad, y en ese estado, cualquier cosa parecía justificable. Jacob levantó la vista hacia el doctor por primera vez. ¿Pero cuál es la diferencia entonces?, preguntó con voz rota, aunque con los ojos endurecidos. Si ella me hubiera dicho la verdad desde el principio, si no me hubiera mentido, tal vez nada de esto habría pasado. Doctor, Foster guardó silencio un momento, dejando que la pregunta flotara en el aire. Esa es la clave, Jacob, dijo finalmente, en voz baja. La línea entre el amor y el engaño. ¿Qué es más peligroso? ¿Las mentiras que nos dicen o las mentiras que nos contamos a nosotros mismos? ¿Qué pasa cuando la persona que amamos no es quien dice ser? ¿Y cómo diferenciamos entre amor y manipulación? La pregunta quedó sin respuesta. La mente de Jacob corría, intentando encajar la confusión que sentía. Quería creer que era culpa de Cheryl, que ella lo había llevado hasta ese punto. Pero una parte de él, enterrada muy dentro, sabía que no había sido solo ella. Él también había jugado un papel. Se había permitido ser engañado. Había permitido que la fantasía lo consumiera, y ahora pagaba el precio. Al sentarse allí, el peso de la situación comenzó finalmente a caer sobre él. No solo había matado a Cheryl, había matado la idea de ella, la versión idealizada que había construido en su mente, y al hacerlo, destruyó cualquier posibilidad de sanar, cualquier oportunidad de entender lo que realmente había ocurrido. La línea entre el amor y el engaño se había difuminado para él, y ahora solo le quedaba la resaca de sus actos. La sala cayó en silencio mientras Jacob absorbía las palabras de Foster, su mente tambaleándose. Las observaciones del psicólogo eran precisas, pero lo dejaban más confundido que nunca. Sus actos habían estado impulsados por amor, por la necesidad de validación, pero en última instancia habían sido alimentados por la traición y la rabia. ¿Dónde se difuminaba la línea entre el amor y la manipulación? ¿Había sido amor alguna vez? ¿O había estado tan cegado por sus propias necesidades que no pudo ver la verdad? Las preguntas lo atormentaban, y ninguna respuesta parecía suficiente. ¿Qué es más peligroso? ¿Ser engañado sobre quién es alguien o enamorarse de la persona que fingía ser? En el caso de Jacob, no se trataba solo de las mentiras de Cheryl. Se trataba de la versión de sí mismo que había creado a su imagen, de la vida que había imaginado con ella. El costo emocional de descubrir que todo lo que había creído era falso lo destrozó de maneras que aún no podía comprender. Pero incluso cuando la traición salió a la luz, la pregunta de quién era realmente culpable seguía sin resolverse. Cheryl había mentido, pero ¿acaso Jacob también se había mentido a sí mismo? ¿La rabia que sentía era justificable o solo una excusa por acciones que no podía deshacer? La línea entre el amor y el engaño había sido cruzada. ¿Pero dónde terminaba? ¿Era Jacob víctima de una gran manipuladora? ¿O simplemente un hombre que había perdido el contacto con la realidad, cuyas necesidades emocionales habían nublado su juicio? Mientras las preguntas se acumulaban, no había respuestas fáciles, solo el lento desentrañar de la verdad y la sensación incesante de arrepentimiento que lo seguía. Pero para la fiscalía, este no era un caso simple de inestabilidad emocional. Argumentaron que las acciones de Jacob habían sido calculadas, que había planeado el viaje a Florida con pleno conocimiento de que podría enfrentarse a la verdad sobre Cheryl. Su último mensaje para ella, escrito apenas días antes del vuelo. «Espero que seas tan hermosa en persona como lo eres en la pantalla», sugería premeditación. Daba a entender que Jacob ya había reconocido la posibilidad de que Cheryl no fuera sincera y se había preparado mentalmente para confrontarla. La fiscalía también subrayó las acciones de Jacob en las horas previas al asesinato. Cómo había comprado su billete de avión, preparado una maleta sin intención de regresar y mostrado signos de una tensión creciente.
La evidencia era clara. Jacob no reaccionaba únicamente en un momento de rabia. Lo había pensado, y cuando la verdad se derrumbó sobre él, actuó. El drama en la sala de juicios fue intenso. La defensa y la fiscalía se enfrentaron sobre la naturaleza del crimen de Jacob. ¿Fue el trágico resultado de una manipulación emocional? ¿O un acto premeditado de violencia alimentado por la ira y la necesidad desesperada de control? A medida que el caso avanzaba, la familia de Cheryl permanecía en silencio en la primera fila, con un dolor palpable. Su hermana, Marta, dio una declaración de impacto a las víctimas que dejó atónito al tribunal. Cheryl no era perfecta, dijo Marta, con la voz quebrada por las lágrimas. Pero era real. Estaba sola, como muchos de nosotros, y solo quería ser amada. No merecía morir por querer sentirse hermosa otra vez. El jurado deliberó durante 2 días. Su veredicto fue claro: homicidio en segundo grado. El crimen no había sido premeditado. Fue un crimen pasional, una erupción violenta de ira alimentada por la traición. Jacob fue condenado a 38 años de prisión, con la posibilidad de libertad condicional después de 20. Jacob no dijo nada mientras el juez dictaba la sentencia. No se disculpó, no mostró remordimiento. Simplemente bajó la mirada, con los labios apretados, mientras el peso de sus actos finalmente caía sobre él. Afuera, la opinión pública estaba dividida. Algunos pensaban que Cheryl se había aprovechado de las vulnerabilidades de Jacob, llevándolo a cometer un crimen por desesperación emocional. Otros veían a Jacob como un hombre peligroso que había permitido que sus emociones se convirtieran en violencia. Pero para quienes conocían toda la historia, no había una resolución simple. Era la historia de 2 personas rotas, cada una buscando amor en un mundo que las había fallado. El crimen de Jacob no se trataba solo de un asesinato. Se trataba de las mentiras construidas en ambos lados, y al final, solo uno salió con vida. La justicia había sido servida, pero ¿a qué costo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Dale like, comenta, comparte, suscríbete y activa la campanita para más historias como esta.